Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Pues es un gozo, un gusto volver a estar con ustedes, saber que es domingo y recordábamos que no es tanto el domingo, sino es el día que hemos escogido como iglesia, desde la iglesia primitiva, hoy la iglesia, el primer día de la semana, el día que el Señor resucitó. Nosotros lo hemos tomado como algo especial para congregarnos, para buscar dirección, guía, para alabar a nuestro Dios. Y es un hermoso tiempo que seguimos orando porque usted no sea inconstante, porque usted busque constancia, anhele este día, anhele escuchar la voz de Dios, sepa que es un día especial a lo que usted hace a diario en su relación con Dios, si es que lo hace, ¿verdad? Es algo diferente, es algo que el Señor nos pide en su palabra, que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen como costumbre, pero también implica, versículos ahí, Hebreos 10, 23 al 25, los beneficios de congregarnos. Entonces, vamos a agradecer a Dios, vamos a comenzar a recordar brevemente qué es lo que estamos estudiando. Y recuerda usted que estamos ahí en el libro de Daniel, así que le pido me acompañe con sus Biblias al libro de Daniel, Daniel capítulo 5. Y ahí en Daniel capítulo 5, mientras llega, estamos viendo el justo y soberano juicio de Dios sobre el orgullo. Decíamos que capítulo 4, el Señor habla sobre el orgullo de Nabucodonosor y cómo trató con él. Capítulo 5, ahora es otro rey, el rey Belsasar, pero habla del orgullo. Y nos vamos a dar cuenta que en el próximo capítulo todavía Dios habla sobre el orgullo. Lo que yo quiero que usted vea, analice por favor un momento, unos instantes en la oración que vamos a hacer para poner este tiempo en manos de Dios, es que esta perspectiva del orgullo es de Dios, del Dios Santo. No es del hombre, no es de quien predica. Esta perspectiva de cómo Dios trata con el orgullo es de Dios mismo, del Dios que nos salvó. Y es muy importante, como si habláramos del tema del amor de Dios, de la salvación de Dios. Es sumamente importante, como hijos de Dios, ver qué piensa Él del orgullo, cómo trata con el orgullo para evitar nosotros ser orgullosos. Y como hijos no ser tratados con disciplina, si es que caemos en este pecado, que también, por ejemplo, en Proverbios, vemos que es una de las cosas que Dios aborrece, abomina, los ojos altivos, el orgullo. Entonces, quise hacer esta acotación para que usted vaya preparando su corazón en la oración y se dé cuenta que lo que vamos a estudiar o hemos venido estudiando es algo sumamente importante, porque es lo que piensa Dios acerca del orgullo. Y es tal vez lo que piensa Dios acerca de tu orgullo. Y entonces estamos estudiando en Daniel capítulo 5, 5 maneras en que Dios trata con el orgullo que te ayudarán a evitarlo. 5 maneras en que Dios trata con el orgullo que te ayudarán a evitarlo. Y vimos hace 8 días que Dios ve y permite la irreverencia del orgulloso. Dios ve y la permite. Dios ve que el rey Belsasar, que sale a la escena después del capítulo 4, comienza a hacer un banquete, comienza a hacer una fiesta de más de 1000 personas, entre sus príncipes, mujeres, concubinas y esposas, versículos 1 al 4. Y vimos que en su banquete ellos empiezan a beber vino y a la luz de las copas, como dicen coloquialmente. Él deliberadamente pide que traigan los vasos que son o que contiene el tesoro del rey Nabucodonosor y que pertenecían al templo de Dios, que ni siquiera el mismo Nabucodonosor se había atrevido a usar. Eran como trofeos, pero por lo menos Nabucodonosor mostraba un poco de temor. Belsasar sabía y conocía el contexto de estos vasos porque así los pide. Los que fueron traídos de Judá, los que fueron traídos de esta ciudad que conquistó mi abuelo. Entonces,
En segundo lugar, vimos que Dios confronta la irreverencia del orgulloso. Versículos 5 al 9. Vimos que no solamente Dios permite que Belsasar haga su banquete, su fiesta. Otro contexto que se me estaba escapando es que a las afueras de la ciudad ya estaba el imperio medo-persa listo para atacar a Babilonia, y aún con todo, el rey Belsasar, orgulloso, sintiéndose fuerte y queriendo presumir aún más su fuerza, hace su banquete. Y entonces Dios comienza a intervenir y aparece una mano humana que escribe algo sobre la pared o en la pared. Se acaba, todo se queda en silencio. Vimos la descripción de lo que comienza a suceder en el interior y en el exterior de este rey orgulloso. Y ambas cosas, hermanos, decíamos que nos alertaban a nosotros a evitar a toda costa el orgullo. Que Dios nos había sacado de los banquetes que este mundo ofrece, pero que hoy como cristianos estamos esperando el banquete eterno en el cielo. Que no podemos perder de vista que los banquetes que ofrece este mundo son temporales y nosotros no podemos adjudicarnos esos banquetes ni pensar que los podemos hacer como si nosotros ya no dependiéramos de un Señor, de un Dios Salvador, el cual nos integró a su plan de salvación. Que teníamos que tener cuidado con eso, porque de lo contrario corríamos el riesgo de ser tratados por Dios, y así como Dios pudiera permitir nuestra irreverencia orgullosa, tarde que temprano Dios va a intervenir en tu orgullo, como lo hizo con este rey. Y por eso hay que evitar no llegar a esas consecuencias, a que Dios comience a intervenir y analizamos las reacciones de este hombre, que no hay arrepentimiento en él, que está temblando, pero que comienza a querer solucionar las cosas a su manera. Da un grito enorme para mandar llamar a sus encantadores. Lo mismo que hace un orgulloso, que busca en sus recursos, en su inteligencia, esos son sus sabios, sus encantadores, tratar de solucionar el cómo Dios comienza a tratar con su orgullo. Después de eso hace un ofrecimiento, ¿se acuerda? Dice, el que me describa esas letras, lo que significan, lo voy a vestir de púrpura con un collar especial y lo voy a hacer el tercero en el reino. Ofrece lo que más podía ofrecer, lo ofrece para que se le describa. Lo mismo que hace el orgulloso. Una de las características del orgulloso, usted nótelo en usted mismo primeramente, es que el orgulloso normalmente quiere comprar a las personas con su carisma natural, o dice una hermanita que quiero mucho, Estelita, con otro tipo de carisma, ¿verdad? Con dinero, con cosas. El orgulloso normalmente quiere eso. Pero entonces estamos en esta parte del relato, pero quiero por favor, hermano, que disponga su corazón y que no diga, que la carne no le engañe a decir otra vez el orgullo. Mejor piense por qué otra vez Dios quiere que usted escuche un mensaje acerca del orgullo y que después no se esté lamentando que Dios no le haya instruido, no le haya exhortado, no una, dos, ni tres veces que vamos a estar con el tema del orgullo, con la perspectiva del orgullo de Dios, de lo que piensa Dios del orgullo. Así que disponga su corazón. Ya entramos al contexto de dónde nos quedamos la semana pasada, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos de esta manera como iglesia, Señor. Sé que hay diversas perspectivas, hermanos en Cristo que afirman que esta no es una manera de congregarnos, y si bien es cierto, Padre, no es la manera que nos gustaría. Tú conoces los corazones. Seguimos en la espera de que nuestras autoridades, Padre,
sin que veamos algo maligno, perverso, que quisieran detener tu palabra, que nos congreguemos de manera deliberada. Seguimos en obediencia aquí en el contexto en el que nosotros nos encontramos. También te pedimos y te rogamos por todas aquellas iglesias que han decidido abrir. Respáldalas y respalda a las que no. Nosotros no conocemos los contextos y no nos atrevemos a hacer un juicio, Señor, porque no estamos en el lugar de cada iglesia. Pero te damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos de esta manera. Prepara nuestro corazón, ayúdanos a ver tu perspectiva del orgullo para que así lo podamos evitar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ya vimos en primer lugar que Dios ve y permite la irreverencia del orgulloso, versículos 1 al 4. En segundo lugar, Dios confronta la irreverencia del orgulloso, versículos 5 al 9. Y ahora en tercer lugar, vamos a ver que Dios permite y muestra la salida al orgulloso. Dios también permite y muestra la salida al orgulloso. Versículos del 10 al 16. Lo que vamos a ver a continuación es que Dios soberanamente usa a la reina para recordarle a este rey orgulloso, a Belsasar, que hay alguien, escucha hermano, hay alguien en el reino que de verdad, y no como sus sabios farsantes, le pueden interpretar la escritura en la pared. Vean conmigo los versículos 10 al 12. Dicen los versículos 10 al 12, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que al rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Estas son las palabras de la reina. La noticia del dilema de la escritura en la pared llegó de alguna manera a la reina. Y escuchen, hermanos, aquí solamente vemos en el relato que ella se apresura a la sala de banquetes. Aquí lo más probable es que el texto signifique que la palabra escrita llegó a mano de la reina. Fue que alguien fue a decirle inmediatamente y ella reacciona y va a buscar al rey. Pero lo importante es que esta mujer mostró información de primera mano sobre los asuntos de Nabucodonosor que no habría sido conocida por una esposa más joven de Belsasar. Entonces, cuando dice la reina, vaya usted dándose cuenta que no es una de las esposas de Belsasar. Versículos anteriores nos dicen que ya sus esposas estaban con él. ¿Ok? Entonces, y parece haber observado también esta reina el ministerio de Daniel, porque le comienza a relatar a Belsasar que en los días de Nabucodonosor hizo algo con este hombre, porque vio algo diferente en él. Entonces, la mayoría de los comentaristas indican que esta mujer no era una de las esposas de Belsasar, ni como dicen, la principal esposa, no. Ya que también el texto, como les dije, nos ha indicado que él ya está viviendo con ellas. Por lo que al parecer esta mujer es una de las esposas, hermano, de Nabucodonosor, y es conocida como la reina madre. Y ella es quien lo recuerda a Belsasar que Daniel, como ella misma lo llama, puede descifrar la escritura que tanto lo está agobiando en ese momento. Dios, a través de esta mujer, ahí está, Dios permite la salida al orgulloso, véalo en nuestro punto. Dios, a través de esta mujer y en los propósitos perfectos
de Dios, del Dios soberano, lleva al orgulloso rey, ¿a quién cree? A un judío. Y no solamente al judío, sino a su Dios. Después de que el mismo y obstinado rey se había revelado, ¿lo recuerda? Tráiganme los vasos del templo de Judá. Decíamos que él se había rebelado en contra de Dios mismo. Sabía que eran unos vasos especiales y no le importó. Pero ahora, por medio de la reina, Dios le envía a un judío y al Dios de los judíos para empezar a humillarlo. Daniel, hermanos, en la descripción de esta reina, nos enseña el relato que a pesar del tiempo, Daniel, escuche, hermano, cómo podemos ver a este gran hombre, seguía perseverando en su fe. A pesar de los años, seguía sirviendo al único y sabio Dios, y a pesar de los años, alrededor de 80, 85 años, él seguía fiel, y Dios no lo había quitado. Era la tercera generación de reyes después de Nabucodonosor, y Daniel seguía ahí. Entonces, nos quedamos en esta parte del relato y ahora vea conmigo los versículos 13 al 16. Porque entonces, vea cómo el rey orgulloso le habla a Daniel. Es un orgulloso contra un hombre de Dios. Vea cómo se hablan entre ellos. Versículo 13 al 16. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Versículo 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces lo que vemos, hermanos, sígaselo imaginando, es que el propósito de Belsasar, vea lo primero que hace Belsasar, al mencionar que Daniel es un exiliado, un judío, no está así muy claro, pero si usted se da cuenta, el rey pudo haber estado intentando intimidar a Daniel, recordándole que era un cautivo humilde, que era un esclavo. O el rey también pudo haber estado simplemente tratando de establecer con mayor precisión la identidad de Daniel. Nosotros creemos que es lo primero que Belsasar quiso intimidar y le recuerda quién es. Yo soy el rey babilonio, todo esto me pertenece y tú eres un esclavo, tú eres un cautivo de allá, de que mi padre trajo de Judea. Recuerde que padre ya estudiamos y no es su padre, ¿verdad? Después de su pregunta de si él era Daniel el judío cautivo, el rey dice: he oído de Daniel y su gran sabiduría y don para interpretar mensajes divinos. Y un comentarista llamado Walbord dice algo muy interesante de esta parte del texto, y cito, hermanos: frecuentemente al mundo, al igual que Belsasar, no está dispuesto a buscar la sabiduría de Dios hasta que su propia bancarrota se hace evidente. Entonces procura ayuda, pero demasiado tarde, como en el caso de Belsasar. Y la acumulación de pecado e incredulidad que precipitaron la crisis al principio se convierte en la ocasión para la caída. Fin de la cita. Este hombre entonces comienza a buscar la solución en Dios, en el Dios verdadero. El rey reconoce también en lo que acabamos de leer, hermanos, el fracaso de los sabios de Babilonia ante el problema de descifrar la escritura en la pared. Y él dice: no pudieron. Y seguidamente el atemorizado rey solicita de Daniel que resuelva la dificultad, prometiéndole dones y privilegios.
como toda persona que quiere solucionar cualquier problema en sus propias fuerzas, el rey ciego ofrece lo mismo que ofreció a los fraudulentos sabios, ya que como un orgulloso piensa uno que puede controlar su destino con lo que posee y cree suyo. Entonces el orgulloso muchas veces ofrece lo que cree suyo, no lo que sabe un humilde que proviene de Dios, y ora a Dios para ofrecer lo que tiene porque es la voluntad de Dios. El orgulloso no le pregunta a Dios. El orgulloso ofrece lo que cree que es suyo, y así, como le dije en un principio, quiere comprar el favor, quiere comprar la pleitesía que le pueden rendir los demás, la bondad que pueden hablar los demás de él para enaltecer su orgullo. Hermano, ¿es usted así? ¿Se refleja? No, yo he visto al de lado que es así. No, usted se ve a veces con este tipo de cosas. Vamos a hacer una pausa ahí para aplicar este tercer punto. Vamos a detenernos unos instantes y después de explicar el relato, vemos, hermanos, cómo lo podemos aplicar esta mañana en nuestras vidas. En primer lugar, vemos que esta parte del pasaje nos enseña, escuche, la manera en que un orgulloso se acerca a Dios. La manera en que un orgulloso se acerca a Dios. Después de que ha buscado infructuosamente solucionar algún problema fuerte en su vida, en sus propias fuerzas, o en todas las cosas que este mundo ofrece, pero no hay solución aún, entonces se comienza a acercar a Dios. ¿Alguien le recuerda que en Dios puede encontrar, si bien es cierto, no siempre, la solución a tal problema, la fortaleza para atravesar con Dios mismo el problema, o descansar en Él mientras se manifiesta la voluntad de Dios a su situación? Siempre hay esa reina en la vida de los orgullosos, aún creyentes verdaderos, que Dios envía para que nos muestre la solución, de recordarnos que solamente en Él vamos a encontrar solución a los problemas en los que nuestro pecado muchas veces nos mete. Y Dios siempre no solamente ve y permite, no solamente confronta al orgulloso, sino le muestra la solución. Siempre hay misericordia para decirle a alguien, busca a Dios por primera vez en tu vida. O ya a uno que se dice creyente pero no lo es. Regresa al Dios y arrepiéntete verdaderamente ante ese Dios del cual te ha hablado durante mucho tiempo. Al cual solo has incluido en tu vida cuando te conviene. Pero cuando no te conviene lo haces a un lado a las autoridades espirituales, a la iglesia, a los hermanos. Te vuelven a servir y vuelves a buscar, e incluso no en el mismo lugar ni con las mismas personas. Tu astucia, a veces sabiduría terrenal y diabólica, te hace que vayas y busques en otros lados, pero vas con el mismo orgullo. El chiste es que ahora que se da cuenta el orgulloso que nuevamente no puede, Dios le vuelve a mandar un instrumento para recordarle. Aquí ya todo va en bajada, hermanos. Aquí ya todo va en bajada. Como cuando en nuestras vidas Dios ejerce un juicio sobre nosotros, el pagar una consecuencia por nuestro pecado, y ya todo va en bajada. Pero aún con todo, Dios nos recuerda a algunos por primera vez, cuando no conocíamos de Cristo, cuando Cristo no nos había rescatado, que había una solución para nuestra vana manera de vivir. Pero a otros, aún siendo creyentes, que son atrapados por el orgullo, aún a ellos Dios les muestra misericordia y les envía un medio para decirles, fija tu mirada en el Dios soberano, no en ti mismo, no te ensimismes, ten cuidado de no ser una persona egocéntrica que piense solo en ti. Y hermanos, yo he visto mucha gente orgullosa que al no quedarle de otra, cuando en la búsqueda de sus dioses no ha servido nada, entonces dice como Belsasar, he oído de ti, cristianito, que cambiaste tu vida,
He oído de tu Dios que me puede ayudar en mi situación. Pero hermano, la actitud sigue siendo arrogante con disfraz de humildad. La actitud sigue siendo arrogante con disfraz de humildad. Tal vez real en cuanto al miedo o emoción negativa que le causa la importancia de no poder controlar la situación. Eso es real, pero sin creer ni entregar su vida a Dios. Solo quiere que Dios, en el que ha creído, ha visto momentáneamente, le ayude a salir de su problema. Este tipo de personas solo les interesa que Dios les ayude a salir de su problemática, pero ellos quieren seguir haciendo lo que ellos quieren. Con su orgullo, empezando a ser tratado por Dios, te dicen que están empezando a entender varias cosas de su vida, e incluso como Belsasar, ofrecen cosas a Dios y les ayuda a salir de su situación. Le prometen cosas con su boca, le prometen servicio, le prometen cosas materiales. Parecido a alguien en el Nuevo Testamento llamado Simón el Mago, ¿recuerda? Que se bautizó, era discipulado por los mismos apóstoles, pero cuando vio que podía sacarle provecho a Dios, sacó lo que verdaderamente había en su corazón. No era un verdadero creyente. Y hermanos, así es también en la iglesia con muchos que se dicen cristianos. Por eso es que Primera de Juan es una radiografía, ¿recuerda? Que nos ayuda a ver si en realidad estamos en la fe. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y qué triste, hermanos, ver cómo muchos que aparentemente están entregando su vida a Dios, cuando se soluciona su problema, cuando se soluciona su enfermedad, su situación financiera, familiar, abandonan al Dios que o los sacó de la situación o los fortaleció en su problema. Qué triste, pero es una realidad. Hermanos y amigos, que no haya nadie hoy aquí esta mañana que nos esté escuchando o que nos vea después, que esté o se vea o ha estado en esta situación y se ha acercado a Dios de manera arrogante. En segundo lugar, vemos otra aplicación de este principio que también se aplica a nosotros los creyentes. Hermano, ¿de qué manera te acercas a Dios? Piensa en estas preguntas. ¿De qué manera te acercas a Dios? ¿Cuándo te acercas a Dios? ¿Diario? ¿Agradecido por las bendiciones que te da? Hermano, ¿con qué actitud te acercas a Dios? Hermano, una última pregunta. ¿Qué le ofreces a Dios? Hermano, ¿te das cuenta que a veces podemos tener una actitud similar a la de Belsasar? Tal vez te das cuenta que en toda esta semana no te acercaste a Dios. Que si te acercaste, tu actitud cambió. Si sentías un poco de angustia, fuiste un poco más humilde. Te sentías bien y con poder, no te acercaste. O te acercaste con una actitud. Demos gracias a Dios. Sí, todo viene de... Pero no lo sientes, no es real. ¿Qué le ofreces a Dios, hermano? ¿Qué le ofreces a Dios? Muchos ni siquiera le ofrendan este tiempo para estar concentrados en la predicación. Muchos ahorita tal vez ya se durmieron, ya se fueron a la cocina. Están viendo que ya no hay reloj, que ahora hay un cuadro. ¿Quién le dio dinero para comprarlo? Me lo regaló mi cuñada, Pero te das cuenta cómo ni siquiera esta manera, que es una manera de acercarse a Dios, a veces ni siquiera lo hacemos de manera correcta. No hay la actitud correcta. Considerémoslo esta mañana, hermanos.
Y evitemos tener una actitud así que solo muestra el grado de soberbia que aún queda en nuestra carne y necesita ser eliminado de nuestro ser. Y depender siempre de Dios a través de la lectura de su palabra para conocer su voluntad, sus promesas, sus principios, sus misericordias, sí. Pero también, hermanos, lo que Él piensa del pecado, de pecados como el orgullo. Y también, hermanos, depender de Él en oración, no depender de nosotros mismos. Jesús lo dijo de esta manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 4 al 5. Hermanos, evitemos a toda costa el orgullo en nuestras vidas y dependamos de Dios en todo y para todo. Ya vimos entonces, en primer lugar, que Dios ve y permite la irreverencia del orgulloso, versículos 1 al 4. En segundo lugar, Dios confronta la irreverencia del orgulloso, versículos 5 al 9. Y ahora, en tercer lugar, vemos que Dios permite y muestra la salida al orgulloso. Lo acabamos de ver. Pero ahora vea conmigo en cuarto lugar, hermanos. Dios describe y sentencia al orgulloso. Versículos 17 al 28. Dios describe y sentencia al orgulloso. Hermanos, usted póngase en los pies de Daniel. El ofrecimiento tal vez era muy tentador. Muchos tal vez hubiésemos sucumbido ante estar vestidos de púrpura con un collar de oro y ser el tercero en el reino. ¿Cierto o no? De hecho, muchos, si no de esa manera, algunos cedemos de otra manera ante tales ofrecimientos. Lo más importante para Daniel fue la gloria de Dios. Y es por eso que Daniel contesta de la siguiente manera, hermanos. Versículo 17, léalo conmigo. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. La respuesta del profeta al rey Belsasar no podía ser más enfática. El monarca seguramente estaba acostumbrado a recibir adulación y a comprar los favores de los demás, pero el siervo de Dios no aceptaba ninguna forma de remuneración por su trabajo. Algunas veces me preguntan a mí, que a veces soy tan orgulloso, que cómo me la he pasado en la pandemia. A veces mal, hermano. Dios siempre ha provisto. Y algunos hermanos me dicen: pues no seas orgulloso, pide. Hermanos, los que son verdaderos cristianos saben. ¿Y sabe qué? He recibido ofrendas de hermanos de otras iglesias. Mi pastor ha estado al pendiente. Pero me dicen casi, pídeme, porque si no, no te doy, ¿eh? Tú pídeme, porque si no, yo no te doy. Bájale a tu orgullo. Así no es con el Hijo de Dios, hermano. Y lo estamos viendo en la vida de Daniel. Dios pone algo en tu corazón, hazlo. Carballosa comenta lo siguiente, y cito: la expresión tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros era una forma de decir al rey: gracias, pero no gracias. El hombre de Dios jamás debe actuar como un mercenario o un asalariado. Esa fue la actitud de Daniel. Su largo ministerio de casi 70 años se había caracterizado por la fidelidad, devoción y dedicación a Dios, así como por el desinterés hacia las cosas materiales. Daniel leería la escritura al rey, pero no a cambio de una recompensa material. Fin de la cita. Y hermanos, Daniel comienza la interpretación de la escritura en la pared, la cual está llena de contraste entre el rey Nabucodonosor y el rey Belsasar. Un contraste entre el rey Nabucodonosor, que conoció Daniel, y el rey Belsasar. Véalo conmigo, en primer lugar, Nabucodonosor, en los versículos 18 al 21. Vea lo que Daniel dice de Nabucodonosor.
el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Qué palabras de Daniel a Belsasar, hermanos. Daniel le señaló a Belsasar que era el Dios Altísimo, Jehová Dios de Judá, no los ídolos de Babilonia, quien le habían dado a Nabucodonosor un gran reino, poder, honor entre los pueblos del mundo y riqueza. Dice ahí, soberanía, grandeza, gloria y esplendor. Dios te los dio. Las naciones temían o temblaban y le temían porque el monarca babilónico tenía un poder prácticamente absoluto en la tierra. Él mató, promovió, literalmente levantó y humilló a quien él quiso. Hacía lo que él quería. Nabucodonosor recibió mucho, pero dice Daniel, de la mano de Dios. Y sin embargo, como muchas personas hoy en día, no le dio la gloria a Dios, y dice Daniel, sino que se enorgulleció. Su corazón se volvió arrogante y se endureció con orgullo. Dice literalmente, su corazón se levantó y su espíritu se endureció para que actuara con orgullo, dice ahí. Pero sufrió el destino humillante de pensar y actuar como un animal hasta que se arrepintió de su orgullo y finalmente se dio cuenta que el Dios Altísimo es soberano sobre los reinos, los hombres, y pone sobre ellos a quien Él quiere. Si tuviéramos que resumir lo que le acabo de leer, versículos 18 al 21, vemos dos cosas. En primer lugar, Daniel parece haber enfatizado la locura de las orgullosas acciones de Belsasar. Mira lo que hizo Nabucodonosor. El gran Nabucodonosor se había sometido tarde que temprano a la soberanía de Dios, mientras que Belsasar, que apenas era digno de ser comparado con el rey anterior, no lo había hecho. Él no lo había hecho. Y en segundo lugar, vemos, cuando Daniel relató este relato, el paralelismo, hermanos, entre el orgullo de Nabucodonosor y el de Belsasar. Debe haber sido evidente para el rey, quien estaba oyendo la descripción de su propio orgullo. Y fíjense, hasta dónde elevó en la descripción Daniel el orgullo de Nabucodonosor. Y casi le está diciendo, no se compara al tuyo, El tuyo es aún más, Belsasar. Pero si quedaba duda alguna en Belsasar de que Daniel estaba hablando de él mismo, de él, ahora se lo dice directamente a los ojos. Vea conmigo los versículos 22 al 23. Y aquí viene algo fuerte de cómo Dios confronta el orgullo de los que a veces dicen que quien está aquí regaña a la gente. Hermano, yo tengo mis propios problemas, estoy hablando de esta prédica vivida primeramente en mí, de manera particular y personal. Y si apenas puedo con lo mío, si quien se pone aquí, Sergio, Ascari, el pastor, apenas podemos con lo nuestro, ¿qué vamos a querer tener la intención de regañarte para cambiar tu vida si apenas podemos con la nuestra? Escucha la palabra de Dios hablando a tu vida. Es Dios hablando a tu vida. Dice Dios, pero tú, su hijo Belsasar, versículo 22, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen,
ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿Sabes por qué esta mano trazó esta escritura? Por todo esto que te acabo de decir, Belsasar. Por todo eso que tú hiciste y que ahorita yo, como enviado de Dios, te estoy diciendo frente a frente y con valentía. Es Daniel, hermanos, se le está diciendo a un rey, a una autoridad, y está confrontando su pecado. Repito, es Daniel, un súbdito, que está confrontando al rey con palabras fuertes. No has humillado tu corazón aún sabiendo todo esto. Te has ensoberbecido. Imagínate si yo en una aplicación del mensaje digo, tú te has ensoberbecido, no te estoy regañando, ni te estoy ofendiendo. Estoy repitiendo las palabras de Dios para que quizás Él te dé gracia, para que te reflejes, te arrepientas y te santifiques. Porque es nuestra tarea aquí en este lugar. Entonces Daniel, hermanos, pronunció una reprensión punzante al arrogante monarca que se sentó delante de él y le dice, pero tú. El comienzo del versículo 22 es enfático y expresa un fuerte contraste entre las acciones que ya vimos de Nabucodonosor y ahorita las de Belsasar. Nabucodonosor había estado orgulloso, hermanos, pero se arrepintió. Por otro lado, Belsasar, su hijo, se había negado a humillarse ante Dios, aunque sabía todo lo que había sucedido a Nabucodonosor. Dije hijo porque sabe en qué contexto lo estoy diciendo, ¿verdad? La mayoría dice que era su yerno. El comentarista Montgomery afirma sobre el versículo 22 lo siguiente, y cito. Escuche lo que dice este hombre del versículo 22. No hay mejor ejemplo de la adicción del predicador en la Biblia que esta severa e inexorable condena. Repito y escúchela con mucha atención. No hay mejor ejemplo de la adicción del predicador en la Biblia que esta severa e inexorable condena. Y a veces, hermanos, nos toca leer la palabra, explicar la palabra, exhortar la palabra, y tenemos que tener esta adicción, esta inexorable condena, y la tenemos que pronunciar. Pero no es nada contra usted. Recíbalo con humildad, por favor, y no se deje llevar por los comentarios de que puro regaño. ¿Por qué me regaña? Es Dios hablando a tu vida. Daniel hace saber a Belsasar que lo que está ocurriendo tiene relación directa con la profanación de los vasos sagrados del templo. Daniel le dice lo que está ocurriendo, qué pasó. Aquel había sido un acto de blasfemia contra Dios y Daniel se lo está explicando al rey. O sea, contra la autoridad misma de Dios. En lugar de adoración al Dios en cuya mano está la vida y en cuya mano están tus caminos, le dice Daniel a Belsasar. Belsasar había honrado a dioses que dice Daniel, ni ven, ni oyen, ni saben. A ese Dios verdadero, Belsasar, tú nunca honraste. Y quisiste honrar a tus dioses que no ven ni oyen, usando los vasos que eran para adoración única de Dios. Y el verso 24 dicta la sentencia divina al decir Daniel. Y ese mismo Dios fue el que envió la mano que trazó la escritura, la fuente de su sentencia, del mismo Belsasar. Vea lo que dice el versículo 25. Y antes de leerlo, vea que esta escritura, hermanos, no muestra un juicio justo y perfecto, nos muestra, un justo juicio y perfecto de Dios mismo al rey Belsasar, y le dice lo que significan estas letras. Dice el versículo 25, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La escritura era en arameo, y los babilonios sabían arameo. Los magos, los adivinos, ¿y sabe qué, hermano? No podían leerla, y mucho menos interpretarla. La escritura en arameo decía y significaba lo siguiente, dice Daniel, versículo 26. Lea conmigo versículo 26, por favor. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto.
Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel interpretó Mene, Tekel, Uparsin. Y estos son unos verbos arameos. Por lo tanto, Mene significa numerado. Tekel significa pesado. Y Uparsin, o Parés, como lo dijo Daniel en arameo, significa dividido. Mene fue escrito 2 veces, ¿ya lo notó? Para enfatizar que la decisión divina era una realidad y no había marcha atrás. Era un juicio de Dios. Entonces el mensaje literalmente decía de esta manera, hermano: numerados, numerados, pesados y divididos. La inscripción era un anuncio de la evaluación divina, no del propio rey, de todos sus príncipes, de sus esposas, no, de Dios. Un anuncio de la evaluación divina del reinado de Belsasar y un pronunciamiento de juicio inminente. Eso es lo que dicen estas palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene significa que el malvado gobierno de Belsasar y su vida pronto terminarían. Mene, Mene, numerados. Las leyes morales de Dios se colocaron a un lado de la balanza del rey y la vida perversa de él con los mandatos de Dios. Belsasar, hermanos, no estuvo a la altura del estándar de justicia de Dios, y el orgulloso rey nunca se arrepintió de sus pecados, ni se humilló ante Dios, ni le pidió salvación. El versículo 28 de que el reino de Belsasar se daría a los medos y los persas, en la última frase, Uparsin. Una indicación adicional de que el escritor de Daniel, hermanos, sabía muy bien que no había un imperio mundial mediano, separado, sucedido de un persa, que eran juntos los medos y persas, que era la nueva potencia mundial que estaba a punto de surgir. El escritor de Daniel lo sabía. Entonces, las obras del rey estaban numeradas. Las obras del rey estaban puestas en balanza y pesadas. Y esas obras pesadas y numeradas, hermanos, Mene, Mene, Tekel, tenían un juicio, habían sido divididas y tenían una sentencia justa. Esto es lo que significan estas palabras. Vamos a hacer unas aplicaciones prácticas para nosotros hoy, hermanos. En primer lugar, vemos la fidelidad de Daniel, a la cual somos llamados a imitar esta mañana. Con más de 80 años, él seguía fielmente sirviendo a Dios y fielmente luchando por su santidad. Más de 80 años, hermanos, y mostrándonos que era un siervo del Señor, irreprensible en el área donde muchos hoy, denominados siervos y ministros del Señor, han salido reprobados. Han fallado a los ofrecimientos de este mundo, de la carne y de Satanás misma, cuando les es ofrecido algo, ya sea material, de gloria y de poder. Estoy hablando de personas que predican la palabra y que con temor por los ofrecimientos de ofrendas, de casas, de posesiones, no predican la palabra de Dios con este tipo de aseveraciones de juicio de parte de Dios ante el pecado, que prefieren hablar de amor, de prosperidad, de sanidad y otras cosas. Hermanos, Daniel no rechazó los ofrecimientos del rey por orgullo. Dios, a través de su actitud, nos quiere dejar un ejemplo claro de las tentaciones que puede sufrir un cristiano cuando le es ofrecido algo que a la carne no le gusta, le encanta. Hermanos, Daniel sabía quién era y qué le esperaba cuando él muriera. Y sabía que eso era mucho más valioso que lo que el rey o cualquier persona le pudiera ofrecer a cambio de su servicio a Dios. Pero es la misma actitud que tú y yo debemos de tener. Nada que nos pueda seducir de este mundo es más valioso que el banquete que nos espera en el cielo, hermano. Y esto hoy muchos, hermanos, cosa que hoy muchos no imitan, sino que caen en la tentación y se vuelven asalariados de los hombres.
El Nuevo Testamento nos alerta constantemente para no caer en este error. Vea conmigo 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Escúchelo, hermano, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En segundo lugar, hermanos, vemos el contraste que Daniel hace entre Nabucodonosor y Belsasar para mostrar que, escuche, él es justo y su juicio perfecto. Que Dios es justo y su juicio perfecto. Y hermanos, muchos el día de hoy menosprecian la paciencia, la misericordia y el perdón de Dios. La menosprecian. Muchos tristemente van a terminar sus días así y entonces querrán hasta entonces arrepentirse y será demasiado tarde. Y así como Dios le dijo a Belsasar, les dirá a muchos: viste que yo me manifesté en la vida de tu hermano, de tu padre, de tu abuelo. Viste cómo fueron humillados y cómo voltearon su rostro a mí, pero tú, Jorge, Linda, etcétera, tú no quisiste, y aún con todo lo que presenciaste, no te arrepentiste y no creíste en mí. Hermano, amigo, que nos visitas por primera vez, ve el juicio y la sentencia de Dios, porque tarde que temprano van a llegar a tu vida. Esto me recuerda a Noé, ¿lo recuerda? Un día la puerta se cerró, las aguas comenzaron a caer y ya nadie pudo entrar. Hermanos, hay misericordia, hay perdón y paciencia de Dios, pero cuando estos terminan, no hay más oportunidad. Una última aplicación, hermanos, es que podemos aplicar también para nosotros hoy las 4 palabras de sentencia de Dios al rey Belsasar. Escucha, hermano, mené contado. ¿Cómo lo aplicamos? Hermano, nuestros días están contados y el día de nuestra muerte demostrará, ya está determinado, ya está listo el día de nuestra muerte, pero nosotros no lo sabemos. Pero es seguro el que moriremos y seguro el día que ya está contado. Hermano, ¿estás listo? Amigo que te invitaron a ver este video, ¿estás listo? Si este día fuera el último de tu vida, tequel pesado. Si en vida tuviera la oportunidad, por ejemplo, hoy mismo de poner en una balanza tu vida, ¿hacia dónde se inclinaría? ¿A una vida piadosa? ¿A una vida impía? Hermano, amigo, el que pesa es justo, es Dios. Y no va a pasar por inocente al culpable, aunque tú creas que eres muy bueno. Dios es el que va a pesar la balanza, tus actos. Tu juicio será justo y deseo que no nos encontremos de repente como Belsasar. Hermano, que no nos encontremos falsos, débiles, y entonces seamos condenados justamente. Uparsin, dividido, entregado, como dice claramente el Nuevo Testamento. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Lo triste y preocupante es que solo hay 2 lugares al cual el hombre es sentenciado: el cielo o el infierno. No hay lugar intermedio, no hay purgatorio. Es o uno u otro, cada uno con sus finales establecidos. Voy a utilizar 4 minutos más para el último punto. Dios ejecuta su sentencia en el orgulloso. Daniel capítulo 5 versículos 29 al 31. Dios ejecuta su sentencia en el orgulloso. Para finalizar el relato y el capítulo, vemos que Dios hace 3 sentencias, hermano. A Daniel, a Belsasar y a la nación babilónica. Véalas conmigo, versículos 29 al 31. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche, dice el versículo 30,
fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. La primera sentencia fue para Daniel. Daniel interpretó la escritura y el rey, de todos modos orgulloso, cumplió con su sentencia. Fue vestido de púrpura y se puso en su cuello un collar de oro. Y se proclamó que él era el tercero en el reino. Fíjese cómo terminó el siervo de Dios, el humilde. Fíjese cómo termina el orgulloso. Versículo 30. Belsasar, la misma noche fue muerto el rey de los caldeos. Y hay una sentencia, hermanos, para la nación. Esa noche también el imperio medo-persa, con una estrategia en donde desvió el río Éufrates de su cauce, dejó sin agua, y por el cauce del río que tenía entrada, por allí entró, y esa misma noche comenzaron a gobernar, comenzaron a destruir a los babilonios, y fue la sentencia de ese gran imperio hermoso que Nabucodonosor había obtenido de parte de Dios. Esa noche comenzó su fin, hermanos. ¿Cómo aplicamos esto? Hagamos una breve aplicación práctica y una conclusión de cómo reflexionar para terminar esta mañana. Lo primero que vemos en esta última parte del texto es la falta de arrepentimiento del rey Belsasar y sus terribles consecuencias. Hoy en día, hermanos, tanto en creyentes como en no creyentes, vemos esta falta de arrepentimiento en sus vidas. Tristemente las vemos. Aún a pesar de la sentencia, hay indolencia y no proceden al arrepentimiento como le pasó a Belsasar. Vemos en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis cómo muchos hombres son llamados al arrepentimiento y no hacen caso. Menosprecian la palabra de Dios aún en la sentencia. Aún en las circunstancias más duras y terribles en su vida, se niegan a doblegar su orgullo y arrepentirse, ¿no es cierto? En segundo lugar, vemos la sentencia por Babilonia, que esa sentencia para Babilonia también lo será para todas las naciones. Escucha, hermano, para todas las naciones, porque todas perecerán. ¿Dónde está tu Persia? ¿Dónde está tu Grecia? ¿Dónde está tu Roma? Todas murieron. Todas ellas recibieron el justo juicio de Dios, hermanos. La escritura en la pared aún está vigente para nuestra cultura también el día de hoy. Nuestra nación, nuestro tiempo. Pero la escritura aún está escrita para ti, si te viste reflejado con Belsasar. ¿Estás viviendo dándole la espalda a Dios? ¿Viviendo en tus propios banquetes y ofreciéndole al Dios vivo? ¿No entiendes que no hay certeza ni seguridad en este mundo? ¿Que todo es pasajero? Entiende esta mañana que solo el Señor Jesucristo, que solo en Él hay paz y seguridad, hay salvación. Haz caso a ese mensaje de Daniel, hermano. A ese cristiano que se acerca a ti y te dice arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. Tal vez hoy yo te lo estoy diciendo a ti, por primera vez lo escuchas, arrepiéntete, no vivas en tus banquetes. Pero también te lo digo a ti, cristiano, arrepiéntete si estás pecando. Si ya hubo los medios para decirte que estás haciendo mal, arrepiéntete. No hagas caso omiso de aquellos que tienes cerca, tus padres, tus abuelos, tus hermanos. Hermanos, Daniel nos recuerda lo que Cristo hizo años después cuando estuvo en la tierra. Así como Daniel, Cristo también fue olvidado, aunque es el único que puede interpretar la verdad y tiene el mensaje de Dios para nosotros. Como Daniel, Cristo también fue recordado por una mujer, la esposa de Pilatos. Como Daniel, Cristo trae palabras del juicio venidero. Como Daniel, Cristo también fue cuestionado, vituperado, burlado y rechazado. Pero escucha, hermano, como Daniel, Cristo es el único que da el peso perfecto si fuera puesto en la balanza, y el único santo y justo, y el único en el cual debemos poner nuestra confianza. Hermano, amigos, acerquémonos a Cristo, ya que es el único que va a justificarnos delante del único Dios verdadero. Hermanos, evitemos ser nosotros Belsasar y recurramos a Cristo, que nos ofrece un banquete diferente al que celebró Belsasar. Ven a Cristo, vayamos a Cristo, y porque el día del perdón es hoy. El día de la gracia y misericordia es hoy. Ven a Cristo, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.
Gracias por enseñarnos en este pasaje, Señor, en este relato, que es verdadero, que debemos evitar el orgullo a toda costa. Gracias por enseñarnos que tú, Señor, ves al orgulloso, ves nuestro orgullo, nuestras actitudes y las permites soberanamente. Pero que tarde que temprano vas a comenzar a actuar para reflejar, Señor, en nosotros la manera pecaminosa en que aún siendo y comenzando a ser confrontados contigo, no hay arrepentimiento y buscamos solución a nuestra manera. Cuando nos vemos, Señor, muchas veces ya derrotados, lo reconocemos esta mañana en algunas áreas de nuestra vida. Es que buscamos tus favores, no te buscamos a ti, Señor, muchas veces. Buscamos tus favores, tus bendiciones, pero sin arrepentimiento, Padre. Y entonces viene tu juicio perfecto, tu juicio justo, Señor. Que no caiga, Señor. Que este mensaje nos alerte, nos ayude a evitar el orgullo en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que podamos acabar con la soberbia y el orgullo, Señor. Y que demos un paso más de santificación al abrazar esta verdad con la cual tú miras al orgulloso y al soberbio. Y que nos ayude, Señor, a no caer en esto. Que nos alertes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un fuerte abrazo. Esté pendiente de los avisos y de las noticias de los nuevos estudios que tenemos para ustedes. Pase muy buen domingo. Bendiciones.